En 1973. Exactamente el día 11 de septiembre, el llamado gobierno de los 1000 días del presidente socialista Salvador Allende Gossens llegaría a su fin con un golpe de estado dirigido por los militares, siendo liderados por Augusto Pinochet, terminando con el sueño de la utopía colectivista de la unidad popular. Este hecho, a pesar de que sucedió décadas atrás, sigue siendo algo controversial, cuyas heridas se abren cada cierto tiempo y dividen a la población. Para algunos esto fue un ataque al pueblo chileno por parte del imperialismo yanqui, otros hablan de que el golpe de estado fue necesario, pues ven este hecho como una salvación de una dictadura marxista. Pero hay algo más, y creo que no soy el único que se ha hecho esta pregunta alguna vez. ¿Y si Salvador Allende no ganaba las elecciones? ¿Qué hubiera sido de la historia de Chile? Bueno, para darle una respuesta a esta pregunta, voy a narrar una ucronía que he creado, donde veremos las consecuencias de que Allende no ganase las elecciones, y sobre todo, el cómo hubiera perdido dichas elecciones obviamente. Repasando el contexto, en el año 1970, las elecciones presidenciales tendrían como victorioso al socialista Salvador Allende con un 36% de los votos, una cifra no muy diferente a la de su contrincante, a la del expresidente de derecha Jorge Alessandri. Al final de la elección, se da inicio al gobierno de los 1000 días, y bueno, ya sabemos qué pasó al final con todo esto. Empezando con nuestra historia, plantearemos que las elecciones tendrán un resultado distinto, donde el expresidente Alessandri gana las elecciones con un 36% de los votos, teniendo solo unos miles de votos menos que su contrincante de izquierdas. Para esto, debemos tener en cuenta un hecho, y es que la izquierda tenía facciones extremistas que defendían la lucha armada para la implementación de sus ideas, así que supongamos que, en agosto, un mes antes de las elecciones, el MIR, una de esas facciones, hace un atraco contra un banco, lo que dejaría mal la izquierda, lo suficiente para que se perdieran los suficientes votos de Allende para que perdiera. Con la victoria de Alessandri, la izquierda hubiera cambiado totalmente su estrategia, pues una buena parte de su movimiento ya no estaría a favor de una vía pacífica para el socialismo, así que procederán en esta realidad a usar las armas. Considerando que la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, tendría presencia en Chile como en nuestra realidad, la causa revolucionaria sería conocida por el gobierno chileno gracias a agentes de esta organización, y se tomarían medidas para enfrentar una rebelión armada si esta sucede. En 1971, se tomarían con éxito las primeras medidas. Lo primero sería la creación de una agencia de inteligencia, la Agencia Nacional de Inteligencia y Reconocimiento, o por sus siglas ANIR. Además de esto, se desplegaría una nueva facción de las Fuerzas Armadas, para apoyar a carabineros y tener una respuesta rápida contra una insurrección. La Guardia Nacional de la República habría sido creada, esta estaría compuesta por conscriptos, que serían junto a carabineros la primera línea defensiva del gobierno. Su misión sería también dar tiempo para que el ejército se desplegara y pudiera sofocar el levantamiento. El general René Schneider sería el comandante en jefe de esta facción. Además de la creación de la Guardia Nacional y la nueva agencia de inteligencia, se comenzaría una modernización de la Fuerza Aérea, la Marina, las divisiones blindadas y del equipo del ejército. Para esto último se usaría de manera extensiva la FAMAE, para poder manufacturar armas u otros equipos militares más pequeños, y se realizarían comprar a Estados Unidos y a Reino Unido. También para enfrentar una posible revolución, se implementaría una cadena de mando donde las regiones de Chile tienen menos dependencia de Santiago para operar. De esta manera, si la capital caía, la lucha podría seguir por las fuerzas armadas restantes. En el bando de los revolucionarios, se habría creado una unión entre las facciones de izquierda BOP, el MIR y el MAPU con el Partido Socialista y Comunista. Esta nueva facción unida se llamaría Frente Unido Revolucionario, o FUR. Además de tener a varios guerrilleros, se lograrían tener alrededor de 2000 desertores de las Fuerzas Armadas, y además de 2 militares de alto rango de la Fuerza Aérea, el coronel Carlos Ominami Daza y el general Alberto Bachelet, quienes, influenciados por sus hijos, se unirían a la revolución. El equipo que tendrían a la mano sería armamento que las facciones tenían con anterioridad, como sus rifles AK-47, como también armamento robado, como lo serían los rifles SIG-510 y cascos M32, que habían estado sin uso por parte del ejército.
En la guerra civil, los revolucionarios tomarían Chillán, y crearían un gobierno provisional en el llamado Congreso de Chillán, intentarían luego aislar Santiago y partir el país en dos, de modo que las fuerzas armadas gubernamentales quedarán aisladas, y fueran derrotadas en una guerra de desgaste. También se intentaría movilizar a las masas en favor del socialismo para expandir la revolución lo mejor que se pueda, y así consolidar un nuevo orden lo antes posible. Para este plan, se intentarían neutralizar los tanques del ejército robándolos o incapacitándolos, pues la modernización del ejército habría traído una nueva dotación de tanques. Lamentablemente este plan fracasaría, puesto que la agencia de inteligencia, la ANIR, habría saboteado la insurrección, por lo que cuando inició el enfrentamiento, el gobierno de Alessandri ya tenía una buena parte de sus fuerzas armadas peleando o deteniendo a insurgentes. Después de enfrentamientos en la capital, y de zonas periféricas de Santiago, el gobierno aseguraría el norte y al final, terminara la guerra civil con la toma de Chillán, ciudad que habría sido sitiada desde el principio de la guerra. Al final de la guerra civil, el país tendría que reconstruir las zonas afectadas, siendo las ciudades más dañadas Santiago, Chillán, Talca y La Serena, por lo que miles de dólares tendrían que ser invertidos en obras públicas, y además se tendrían que tomar medidas económicas para atraer inversión a esas ciudades para su resurgimiento. También muchos militares que estuvieron en la Araucanía quedaron conscientes de la necesidad de tomar cartas en el asunto con la cuestión mapuche para no tener conflictos futuros. Las fuerzas armadas estarían bastante endurecidas y equipadas producto de la guerra, por lo que en el caso de tener algún conflicto con algún estado, la nación estaría preparada para defenderse. El Chile posguerra civil estaría reconstruyéndose, y quizás, creando una versión mejorada del país anterior. Pero se vería algo que marcaría a la población, eso sería una paranoia al comunismo. Mucha gente quedó con secuelas por actos cometidos por los revolucionarios, lo que provocaría una victoria para la derecha en las próximas elecciones presidenciales en 1976, dándole la victoria al candidato del Partido Nacional Sergio Onofre Jarpa. Además de esto, el partido de centro-derecha, Democracia Radical, conseguiría mucho apoyo, siendo junto al Partido Nacional y la Democracia Cristiana, uno de los partidos políticos más importantes en Chile. Pero no solamente estarían los partidos tradicionales en apogeo, la organización nacionalista Patria y Libertad, activa y creada en la guerra civil para combatir al comunismo, se expandiría y se quedaría por un tiempo en las sombras. Chile, aunque haya concretado una modernización del ejército, tendrían a finales de los años 70 un conflicto con Argentina, el llamado conflicto del Beagle. En nuestra realidad vimos cómo casi ocurre una guerra entre Argentina y Chile en dicho conflicto, pero en esta realidad, Chile lograría no solo conservar las islas en disputa, sino que también la nación ocuparía Laguna del Desierto, una zona perdida en el pasado ante Argentina. Esta nación se vería forzada a ceder para no comprometer sus otros intereses en otros asuntos, en una muy dificultosa guerra hipotética con Chile, que estaba preparado para un conflicto si era necesario. En los años 80, Chile se habría reconstruido, y pese a tener una desaceleración económica en esos años, terminó habiendo una gran cantidad de progreso y estabilidad, aunque algo de polémica habría en la sociedad chilena, pues el gobierno del Partido Nacional aceptaría la ayuda de un grupo de jóvenes llamados los Chicago Boys, que implementarían algunas medidas controversiales. Cuando la Guerra de las Malvinas estalló entre Reino Unido y Argentina, Chile aprovecharía de apoyar a Reino Unido, y así, por decirlo de alguna manera, quitarle los colmillos al puma que podría ser Argentina. En 1984, el político Julio Durán del partido de centro-derecha, la Democracia Radical, ganaría las elecciones presidenciales, manteniendo el equilibrio entre las ideas económicas clásicas y las ideas llamadas neoliberales, ideadas por los Chicago Boys, para poder tener un avance tranquilo en favor de la estabilidad de la nación. También se juzgarían a militares que cometieron crímenes de guerra en la guerra civil, como fue con el caso del controversial militar Manuel Contreras. Y el miedo y repudio al comunismo tomaría más fuerza, por el grupo conocido como Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un colectivo armado de izquierda que veía como una amenaza a la patria las políticas que se estaban llevando en lo que llamaban una democracia burguesa. En 1990, el político y expresidente, Sergio Onofre Jarpa ganaría nuevamente y tendría un segundo gobierno. Chile sigue implementando sus políticas y viendo un gran crecimiento económico, que se fortalecía cada vez más con tratados de libre comercio que se hicieron con muchas naciones, además que obras como la Carretera Austral, comenzada en los años 80.
La pobreza empezaría a disminuir bastante, fortaleciendo mucho a una clase media cada vez más pudiente, pero mucha gente quedaría bastante disgustada al ver casos de corrupción en el Partido Nacional, lo que dañaría bastante a la derecha. También varias ideas socialdemócratas revivirían con el llamado Partido Radical Socialdemócrata, siendo también un partido más progresista, lo que atraería a una gran cantidad de jóvenes en los 90. Además de esto, el grupo conocido como Patria y Libertad intentaría conformar un partido político, el llamado Partido Nacionalista Popular, aunque sin éxito. En el año 96, se vería como uno de los líderes de los Chicago Boys, el intelectual Jaime Guzmán, ganaría las elecciones con su partido de derecha gremialista, la Unidad Demócrata Independiente. Un hecho importante en su gobierno fue el desmantelar el Frente Patriótica Manuel Rodríguez, cuyo último acto significativo fue el asesinato al exmilitar Augusto Pinochet. Las ideas progresistas vieron desde el final de los años 80 un apogeo, por lo que la derecha comenzaría a perder relevancia cultural poco a poco, pues las ideas progresistas eran cada vez más comunes en los jóvenes. Esto llevaría a que la Unidad Demócrata Independiente apostara por la economista Evelyn Matei como siguiente carta presidencial. Chile en el año 2002 tendría a su primera mujer presidenta. Entre sus aportes se encuentran las reformas constitucionales, que trajeron algunos cambios como el reducir el período presidencial de 6 años a 4 años. Pese a que la derecha intentó mantenerse, el sector tendría problemas con el Partido Nacional, que tendría luchas internas y casos de corrupción, esto último pasó también con la Unión Demócrata Independiente, aunque Jaime Guzmán mantendría problemas así a raya hasta su retiro de la política en el año 2009. Después de varios años, Chile se consolidaría como la nación más desarrollada de Latinoamérica, pero después del año 2010, se verían hechos algo preocupantes. Varios grupos nacionalistas se habrían creado y empezado a hacerse notar hace varios años, pero en el año 2011, y como movimientos progresistas aumentaban, los nacionalistas surgirían como reaccionarios. Otro grupo, uno que llevaba décadas sin aparecer, los anarquistas, reaparecerían en varias facciones, argumentando que el crecimiento económico capitalista estaba trayendo decadencia para la gente, pues habrían muchas personas que para ellos, se guiaban por el consumismo en un ambiente que se estaba contaminando cada vez más por las industrias, teniendo apariciones muy relevantes en Quintero y Santiago, pero algo que los hizo conocidos fue el llamado Caso Bombas, donde una organización anarquista intentaría colar explosivos en los cuarteles de la Policía de Investigaciones. En el año 2018, ganaría la presidencia el derechista José Antonio Kast, exmiembro de la UDI y nuevo miembro del Partido Nacional. Pese a esto, Chile empezaría a ver cómo grupos progresistas saldrían a la calle, movilizándose por distintos motivos, de la misma manera, los nacionalistas harían lo mismo, junto a los anarquistas, y la derecha, decadente, pero luchando por un nuevo esplendor, reaparecería en 2019 ofreciendo en el Parlamento cambios, como reformar la nación para la implementación de un Estado federal, y ampliar las políticas para integrar a los indígenas a Chile. Si bien esto sirvió para mantener a raya a varios movimientos políticos, se siembra la duda de qué posturas se tomaran en los siguientes años, aunque el fortalecimiento de partidos como Democracia Radical y el regreso del Partido Liberal podrían dar una alternativa a los partidos tradicionales y también a ideas que llegan a ser en varios casos extremistas, o que simplemente causan división en la sociedad. Chile logró mantener a raya catástrofes como el terremoto del año 2010, pero la pandemia del COVID en el año 2020 pondría las cosas interesantes, pues permitió un pequeño respiro de la política en la sociedad, pero en el siguiente año, el debate político revivió, alimentado además por las recientes reformas que se estaban aprobando. El día 11 de septiembre, en el año 1973 estalló la guerra civil en Chile, en el año 2021 se recordó ese hecho en la misma fecha, 11 de septiembre. Pero hay gente que a veces se pregunta, ¿qué hubiera pasado si Allende ganaba?